Primera Corintios capítulo 5. Vamos allá esta noche. Estamos hablando los miércoles sobre la iglesia en el siglo XXI, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, y es importante que nosotros pasamos tiempo hablando sobre la iglesia porque las iglesias que vemos hoy en día, muchas de ellas no son iglesias bíblicas, no están siguiendo lo que Dios manda para una iglesia, y queremos estar seguros que nosotros entendemos qué es una iglesia bíblica, qué Dios espera de nuestra iglesia. Y nosotros vamos a estar estudiando, no vamos a leer juntos esta noche estos versículos, vamos a pasar tiempo en cada uno, mirándolo en detalle estos versículos, pero vamos a estar enfocado en 1 Corintios capítulo 5, aunque vamos a estar mirando otros versículos en la Biblia para ayudarnos a probar y ayudarnos con esos puntos que queremos dar esta noche a la iglesia sobre la iglesia. El título de esta noche es Una iglesia purificada. Y tenemos que entender que Dios quiere purificar no solamente nosotros, pero Dios quiere purificar la iglesia. Nosotros tenemos o debemos desear que Dios purifique a nosotros y que Dios purifique la iglesia. Vamos a estar hablando un poquito sobre esa palabra para nosotros entender qué significa ser purificado, para después entender que ese proceso de ser purificado en nuestra vida personal y que ese proceso de ser purificado en la iglesia. Y si no hay purificación, pues no son una iglesia del Nuevo Testamento, no son una iglesia que Dios desea. La iglesia debe querer ser purificado. Y una iglesia que no son purificado o aunque no desea ser purificado es una iglesia humana. Es una iglesia que ellos quieren a ser líder y enseñar sus enseñanzas. Pero una iglesia del Señor, una iglesia bíblica, una iglesia donde Dios es la cabeza, una iglesia donde Dios está dirigiendo y Dios está bendiciendo, es una iglesia que deben desear los miembros ser purificados, no solamente la iglesia, pero ellos mismos. Iglesias que no quieren ser purificados o limpiados, pues son iglesias dirigido por hombres y no por Dios. Me recuerdo a Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 4, hablando de estas iglesias que quieren dirigirse ellos mismos, que están a frente de ellos profetas o maestros falsos y predicadores falsos. Santiago dice en capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay muchas iglesias, hermanos, hoy en día que quieren ser parte del mundo. Y Santiago nos dice claramente, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Los que quieren traer música del mundo y prácticas del mundo y enseñar cosas que el mundo cree, los que quieren hacer amigos del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es importante que nos recordamos sobre el propósito de la iglesia. Por eso estamos pasando tiempo hablando sobre el propósito de la iglesia. Tenemos que saber qué es una iglesia bíblica. Hermanos, la iglesia es para venir y escuchar la palabra de Dios. Si tú estás aquí esta noche buscando para otra cosa que no es la Biblia, quizás llegaste con un propósito que no es correcto. Debemos venir para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron para escuchar la palabra de Dios? Di amén. Amén. Ese propósito es la razón que venimos a la iglesia.
Vemos en Hechos capítulo 2, 41 y 42, que ya nosotros estudiamos, nos dice exactamente cuando ellos fueron salvos en el tiempo, en la fiesta de Pentecostés, ahí cuando vino el Espíritu a los 120 del cuarto aposento. Pues después que ellos fueron salvos, Dios dice perseverar o mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Ahí vemos la predicación. Tener comunión unos con otros, que es tan importante nosotros pasar tiempo unos con otros y partir del pan y en las oraciones. 4 cosas sumamente importantes. La iglesia bíblica tiene que tener estos 4: perseverar en la doctrina de los apóstoles, tener comunión uno con otros, partir del pan y en las oraciones. Pablo le dice a la iglesia de Efeso en cuanto por qué debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. En Efesios capítulo 4, versículo 13, yo voy a mencionar algunos versículos si quieren ir allá y seguir, si no voy a leer estos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 13, Pablo está diciendo sobre el propósito del pastor, el de perseverar, dice: predicar o perseverar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios. El propósito es, cuando nos paramos aquí a predicar, el propósito del pastor, del maestro escuela dominical, es a que lleguemos a la unidad de la fe. Y también lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y añade Pablo ahí a las iglesias de Efeso, dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la primera meta de la obra de Dios a través del pastor. La iglesia debe tener unidad espiritual en la fe. La iglesia debe practicar o predicar para nosotros conocer más al Señor. No sé a ti, pero yo vengo para escuchar palabra con el propósito de acercarnos y conocer más de nuestro Señor. La iglesia ayuda a los que son bebé espiritual, que son nuevos cristianos, que toman leche de la Biblia, a comer carne. Tenemos que llevarle a ellos para que no estén tomando leche por 30 años, como quizás podemos decir que todavía hay cristianos que están en la iglesia todavía tomando leche. Y es tiempo que nosotros estudiamos y aprendemos la Biblia para nosotros empezar a comer pan o comer carne. Otra comisión para la iglesia es para proclamar el evangelio para salvación. Otro propósito que Dios dio a la iglesia, la voluntad de la iglesia, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos aquí para aprender. Después llevar las cosas que estamos aprendiendo en la iglesia para que otros también conozcan al Señor, para que ellos también aprendan lo que nosotros estamos aprendiendo. Hermanos, cuando tú llegues a casa, debes compartir los que estamos aprendiendo en la iglesia, el mensaje, con los que viven en su casa, o sus vecinos o amigos. Mira lo que yo aprendí del Señor en la iglesia. No quedarte con esa información, pero dejar que todo que aprendimos vaya a otros para que ellos puedan conocer a nuestro Dios. Después a discipular a estos nuevos creyentes para que ellos hagan lo mismo, para que ellos después salgan a compartir el evangelio a otros. También la iglesia está para promover el evangelio y para preparar sus miembros a proclamar.
Es importante que nosotros le preparamos para que tú cuando salga puedes proclamar la palabra de Dios y puedes defender la Biblia y puedes compartir y tener versículos para compartir con otros. Pedro dice en capítulo 3, primera de Pedro, versículo 15, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, escuche bien, nosotros siempre debemos estar preparados para compartir nuestra fe. Si una persona te dice a ti, ¿cómo yo puedo ser salvo? Tú debes poder compartir con ellos tu testimonio y cómo tú recibiste a Cristo. Y siempre está preparado para compartir su fe con ellos. Pero más importante, hacerlo con actitud correcta. Dice, con mansedumbre y reverencia. Yo he visto muchas personas testificar y ellos están empujando el evangelio. Quiere que ellos se lo traguen rápidamente. Y muchas veces si vamos con esa actitud y empujamos a la persona, número uno, van a hacer una decisión que no es real, lo van a hacer solamente para que tú te vayas. Y número dos, es posible que le empujamos más fuera de camino porque no estamos viniendo a ello con mansedumbre y reverencia. Pablo dice de la iglesia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros. Nosotros somos muchos miembros en este cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pablo otra vez dice en capítulo 12, versículo 18, más ahora Dios ha colocado, escuche este versículo, iglesia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos al cuerpo como Él quiso. Dios te ha dado a cada cristiano dones espirituales. En el momento que nosotros venimos a Cristo, Dios nos da dones espirituales para la edificación de la iglesia. Y Dios te puso en esta iglesia con estos dones, con un propósito. Por eso es importante que nosotros oramos cuando estamos buscando una iglesia para que sea la voluntad de Dios, porque Dios nos pone a nosotros, dice, colocando los miembros, cada uno con un propósito en esta iglesia. Hermanos, ojalá que tú conoces tu don espiritual y su propósito en esta iglesia. ¿Qué servicio, qué ministerio Dios quiere que tú tengas en esta iglesia? ¿Qué es el propósito en este cuerpo donde Cristo es la cabeza? ¿Qué parte de este cuerpo tú tienes? ¿Y qué es su trabajo en este cuerpo? Y está haciendo su trabajo en este cuerpo. Ese mismo capítulo, en versículo 26, dice, de manera que si un miembro padece un dolor físico, un sufrimiento, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Tú dices, yo no quiero sentirme ese dolor que María tiene. Muchas veces hay dolor en la iglesia. Hay tiempos difíciles, hermanos pasando por cosas difíciles. La Biblia dice, de manera que si un miembro padece o está en sufrimiento, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estamos tristes cuando están tristes, estamos gozosos cuando hay gozo.
porque somos parte del mismo cuerpo, cada miembro, y se ayuda a ellos que están pasando por tiempos difíciles. Aún gozamos con Alex en esta noche, los gozamos con él, con mucho miedo que ahora tiene su licencia. No sé si eso trae tristeza también, o sufrimiento, pero nos gozamos. Temor, temblor. Hermanos, cuando los que están en WhatsApp y ven una noticia de una persona que falleció, o una ayuda, o estamos orando por Tomás, y Midalia constantemente está compartiendo con nosotros peticiones sobre él, y ojalá que está orando por él. Y si no le conoce a Tomás, yo sé que ha venido como 2 veces aquí. Yo le conocí aquí también en el hospital una vez, y si no le conocen todavía, porque es parte de la familia de Carlos y Midalia, podemos orar por ellos. Y cuando una persona tiene un miembro que en la familia que fallecieron, nosotros también tenemos dolor para ellos y sufrimos con ellos. La última vez que nosotros estábamos hablando de la iglesia, vimos 2 cosas sobre la iglesia. Número 1, la piedra principal de la iglesia. Sabemos que la piedra principal es Cristo. Vimos que fue desechado de los hombres. Estoy repasando un poco lo que hablamos la última vez. Fue escogido por Dios, fue precioso a Dios, fue precioso al creyente, fue piedra de tropiezo y roca que hace caer para los inconversos. Después vimos las piedras vivas de la iglesia. Nosotros cristianos somos piedras vivas. Vimos que la iglesia es edificada. Vimos que la iglesia es casa espiritual. Vimos que la iglesia fue hecho por piedras vivas. Y vimos que la iglesia es sacerdocio santo. Todo eso solamente fue la introducción de lo que vamos a ver. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Después vamos a entrar aquí en 1 Corintios capítulo 5 y mirar un poquito más en detalle cómo ser una iglesia purificada y cómo Pablo utiliza esta iglesia en 1 Corintios, una iglesia que necesitaba ser purificada, y después vemos el ejemplo de nosotros también. Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido, Señor, que tú estés con nosotros de una manera especial. Ayúdanos a entender, ayúdanos a disfrutar estos detalles que vamos a estar hablando sobre la iglesia. Señor, que cada uno de nosotros entendemos la iglesia bíblica, por qué venimos a la iglesia a escuchar predicaciones, la importancia de tener comunión uno con otros, observar las ordenanzas, como partir el pan y en la oración. Y Señor, que nosotros podamos venir y tener gozo cada vez que venimos a la iglesia, pero también dar cuenta que hay otras iglesias que no están cumpliendo y siguiendo bíblicamente su función como iglesia. Señor, ayúdanos para entender y tener gozo que podemos venir a una iglesia que está siguiendo bíblicamente lo que tú deseas para nosotros. Y Señor, que podemos mantenernos fieles a ti hasta que tú vengas otra vez. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al versículo 8, una iglesia purificada. El propósito esta noche es conocer que Dios quiere limpiar a nosotros, a purificar a nosotros, y también entender que Dios quiere purificar la iglesia. Hermanos, esta palabra purificar o purificada significa limpiar una cosa impureza. Cuando yo estoy hablando de nosotros ser purificados, es Dios deseando a limpiar toda impureza de nosotros. Hermanos, yo necesito que Dios me limpie a mí.
que Dios limpie las impurezas que yo tengo en mi vida. Nosotros también necesitamos que Dios limpie la iglesia, los hermanos, los miembros del cuerpo, porque aún en la iglesia podemos venir con situaciones, y más en este contexto de 1 Corintios, que había mucho pecado, y en capítulo 5 hablando sobre el pecado de fornicación dentro de la familia, con el hijo que estaba con la esposa de su papá, y ese pecado que tenían en la iglesia, y ellos aceptaban ese pecado. Y Pablo está diciendo, no se puede, no podemos aceptar el pecado en la iglesia. Necesitamos purificar la iglesia y limpiar todo mal. Qué triste es cuando en la iglesia hay pecado y ni el pastor o nadie más quieren hablar y confrontar el pecado. Y cuando hay pecado en la iglesia que no está confrontado, Dios quita su bendición y Dios desea limpiar, y muchas veces no queremos la limpieza. No queremos que Dios venga y purifique y quite esas cosas que están pasando en la iglesia. Cristo un día va a presentar la iglesia a su Padre. En Efesios capítulo 5, versículo 26, habla sobre eso y dice, a fin de presentársela a sí mismo. Hablando de la iglesia, Jesús va a presentar la iglesia a Dios, y dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santo o santa y sin mancha. Jesús quiere presentar a Dios una iglesia purificada, una iglesia limpia del pecado, una iglesia sin mancha. Va a presentar una iglesia purificada. Nosotros estamos todavía en ese proceso de purificación. No vamos a llegar a ser una iglesia perfecta hasta que Dios venga otra vez, y eso significa que estamos en el proceso de esta purificación hasta que Jesús venga otra vez, pero necesitamos desear ese proceso de purificación. Dios está limpiando a nosotros como cristianos, y es importante, si queremos purificación en la iglesia, empieza con nosotros primero. Dios, yo deseo que tú me limpie y quite esas impurezas en mi vida, pecado que todavía no ha confesado, o un pecado que estoy practicando y tengo que dejar, o algo en mi vida que no está agradando al Señor. Señor, quítamelo de mi vida, ayúdame a confesarla delante de ti, para que tú me perdones de ese pecado y yo puedo otra vez tener esa relación contigo íntima, personal y apasionada. Empieza con nosotros, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que me limpie a mí. Después, Dios está limpiando a su iglesia como cuerpo. Por eso nosotros necesitamos avivamiento. Parte del avivamiento es ser limpiado. Deseamos avivamiento nosotros. Empieza con nosotros, después la iglesia, después nuestro pueblo, después a Puerto Rico, después el mundo. Por eso tenemos nuestra campaña en agosto de avivamiento, porque deseamos cada año que Dios venga y limpie, no cada año, pero constantemente durante el año, que Dios limpie y aún demuestra. Una oración mía que yo oro por la iglesia es: Señor, enséñame si hay algo en la iglesia que no te agrada a ti, para nosotros después presentarla y bregar con ella para que no haga pecado en la iglesia. Para que seamos una iglesia que agrada al Señor. La purificación viene por medio de tribulaciones y pruebas en su vida, en la iglesia. A veces pasamos por tiempos difíciles en la iglesia, en nuestra vida personal, y eso nos ayuda a examinarnos y reconocer que yo necesito ser limpiado por Dios. Cuando Dios trae tribulaciones en la iglesia, nos ayuda a conocer que nosotros como iglesia necesitamos que Dios venga y limpie la iglesia. Recuerda Job, capítulo 23, versículo 10.
Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Dios termine con nosotros, vamos a salir como oro. Esa parte de la purificación. Sabemos que el valor del oro depende de su pureza. Lo más puro que es el oro, lo más pureza tiene de costo, el valor de ese oro. El oro se purifica mediante un proceso de presión, de altas temperaturas y productos químicos que ellos usan para purificar el oro. Yo realmente creo que el tiempo de COVID, esos años atrás, fue parte de purificando la iglesia. Los fieles cristianos fueron los que se quedaron fieles a Dios durante ese tiempo. Los que venían a la iglesia y jugaban iglesia, y los que eran del mundo, los que tenían apatía en su vida, nunca regresaron. Dios estaba limpiando y vimos lo realmente fieles de la iglesia, porque ellos se mantenieron y muchas iglesias se cortaron por mitad. Era un tiempo en muchos pensaban que iban a venir a la iglesia en números hartos. Dios iba a traer esta tribulación y personas iban a llegar y llenar la iglesia, pero hizo lo contrario. Los que venían a la iglesia se fueron. Los que eran fieles al Señor, que tuvieron sus ojos al Señor, ellos se quedaron en esos tiempos difíciles. Dios estaba purificando su iglesia. Santiago capítulo 4, versículo 8, un versículo que conocemos, y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hermanos, parte de esta purificación es nosotros acercándonos más a Dios. Si tú quieres ser purificado, si tú quieres que Dios te limpie, significa que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios para que Él nos mire a nosotros y nos enseñe, y podemos escuchar su voz cuando Él dice: hey, cristiano, tiene que sacar eso de su vida, eso no me agrada a mí, tiene que limpiarla. Empezamos ese proceso de esta purificación. Tenemos que limpiar nuestras manos de la impureza de nuestra vida. Tenemos que purificar vuestros corazones. Y eso empieza cuando limpiamos toda la impureza del corazón. A veces tenemos parte de nuestra vida en el mundo y queremos practicar las cosas del mundo y practicar las cosas de la iglesia. Y tenemos que decir: Dios, yo quiero que tú me purifiques y saque esos deseos que yo tengo de ser parte del mundo y las cosas que practico que el mundo practica, y solamente quiero ser lo que agrada a ti. No podemos vivir los dos lados, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tenemos que completamente entrar y dedicar nuestra vida al Señor. Pablo compara la iglesia de Corinto con una fiesta de pan sin levadura en este capítulo. Rápidamente quiero ver tres cosas en estos versículos sobre esto. Número uno, vuelve a reconocer que necesitamos ser purificados. Nosotros tenemos que primeramente reconocer que nosotros necesitamos ser purificados. Número dos, dejar que Cristo nos purifique. Y número tres, da gracia cuando vemos Cristo purificar. Número uno, esta noche vemos que tenemos que reconocer que necesitamos ser purificados. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Pablo empieza a hablar a esta iglesia. Recuerda que estamos en capítulo 5, en medio de estos grandes problemas en esta iglesia. Y nosotros, hermanos, estudiamos 1 Corintios por 3 años en esta iglesia, domingo por la mañana.
Y vimos las maldades y el pecado en esta iglesia. Y como Pablo escribió esta carta para confrontar los pecados que ellos estaban aceptando. Nadie quería confrontar, nadie quería hablar sobre los pecados que estaban pasando. Ahora Pablo en capítulo 5, sabiendo lo que está pasando, aún en el contexto hablando sobre esta relación de esta familia que no agradaba a Dios y la iglesia, los cristianos no querían hablar sobre este gran pecado. Y Pablo empieza en versículo 6 diciendo, no es buena vuestra jactancia. Esa palabra solamente significa vanidad o arrogancia o el orgullo. No es bueno tener orgullo. Ellos tenían orgullo en su iglesia porque no querían dejar las cosas que no agradaban a Dios y no querían dejar el pecado. Uno de esos pecados que yo tenía fue el orgullo. Y Pablo dice, no es bueno vuestra jactancia. No es bueno ese orgullo que nosotros tenemos en nuestra vida en este momento, en la iglesia. Esta iglesia, los cristianos, eran orgullosos y ignoraban el pecado. Ellos tenían un cáncer en la iglesia que Dios tenía que limpiar. Dios quería limpiar esta iglesia, pero ellos no reconocían, número uno, no reconocían que necesitaban esta limpieza de purificación. Pablo estaba más preocupado del pecado de la iglesia que individual. Aunque los dos son peor. Tenemos que purificarnos nosotros mismos, purificar a la iglesia como cuerpo. Es importante que los dos estamos examinando y purificando. Hermanos, para nosotros empezar el proceso de purificación, tenemos que reconocer que tenemos pecado. Escuche bien, iglesia. Para tú empezar este proceso de purificación en su vida, tú tienes que reconocer que hay algo en mi vida que no agrada a Dios. Hay un pecado en mi vida que no ha confesado delante de Dios. Y cuando reconocemos ese pecado, o podemos ser como la iglesia y seguir practicando el pecado, no deseando que Dios me limpie, aún aceptando el pecado en nuestra vida. Pensando, oh, it's not too bad. No es tan malo este pecado. Y nadie en la iglesia ayudando a confrontar ese pecado de una persona en la iglesia y dejando a esa persona pecar día y día y día, y nadie en la iglesia quiere hablar y decirle a ese hermano, Alex, lo que tú estás haciendo no agrada a Dios. Déjame orar por ti y ayudarte para que tú puedas vivir una vida que agrada a Dios. Necesitamos más cristianos en la iglesia que estén preparados para aún ver el pecado o ver los hermanos que necesitan ayuda y ayudarle. Pero en nuestra vida, en mi vida, tengo que examinar mi vida, reconocer que yo necesito ser purificado, saber que hay cosas en mi vida que no agrada a Dios, pero este proceso no puede empezar hasta que tú y yo reconocemos que necesitamos purificación. Es bien importante, nosotros examinamos y deseamos ser purificados. Es posible que esta noche tú estás luchando con algo y no tienes un deseo de ser purificado. No tienes un deseo de ser limpiado. Estar conforme de vivir en el mundo y conforme de el pecado que está practicando y sabe que está practicando. Su familia sabe que lo está practicando. Pero nadie quiere hablar para empezar este proceso de purificación. Por eso tenemos que confesar al momento de pecado para mantener esa purificación. Hermanos, no es que Dios me purifica hoy y estoy purificado para siempre. Es un proceso. Cada día, cada semana, necesito que Dios venga y me limpie y me purifique. Es un proceso que tiene que pasar hasta que Dios venga otra vez, hasta que Jesús venga otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste purificado?
¿Cuándo fue la última vez en su vida que tú conoces? Dios me ha entrado, me ha purificado mi vida. Él me enseñó, yo confesé y ahora estoy limpio. ¿Cuándo fue la última vez que Dios entró en su vida y empezó a limpiar y sacar esa impureza de su vida para que podamos vivir una vida que agrada a Dios? Quizás esta noche es tiempo para tú pedir a Dios que te purifique. Ahora Pablo habla de este ejemplo de limpieza con algo que ellos conocen. Siempre en la Biblia, cuando vemos ejemplos, es ejemplos que ellos conocen. Cuando Jesús, nosotros hablamos domingo por la noche, cuando Él enseñaba parábolas, siempre utiliza algo que ellos conocen. Si esta noche Jesús estaba aquí en 2023 y hablaba de parábolas, usaba mango y quenepas y cosas que nosotros conocemos. Pero en ese tiempo era levadura. Y usaba levadura para entender el pecado que estaba pasando en la iglesia. El pecado del capítulo 5, podemos decir el pecado que pasó durante todo este libro. Pero mira lo que dice en versículo 6, la segunda parte. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Quizás los que pueden los que cocinan pueden entender ese proceso de la levadura. Pero en el tiempo pasado ellos usaban el pan no usado para guardar el pan, y ellos a veces mezclaban con el pan nuevo, el pan que tenía levadura, con el pan que no tenía levadura, solamente para guardar el pan y no tener que botar el pan. Y por eso Pablo está utilizando que no se podía mezclar los dos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? El trabajo de la levadura se ve como una ilustración de la obra del pecado o del orgullo. La presencia de un pecado puede corrompir una gran cantidad. Como esta levadura que puede afectar toda la masa, el pecado puede afectar toda la familia, el pecado puede afectar toda la iglesia, el pecado puede afectar toda su vida. Solamente un poco de levadura, solamente un pecado puede dañar su vida o llevarte a la destrucción. La presencia de un pecado puede corrompir una gran cantidad. Y como levadura en el pan, el pecado va a crecer. Cuando tú pones levadura en el pan empieza a crecer y se pone grande. Igual el pecado, cuando está en nuestra vida, el pecado que no está confesado, empiece a crecer en nosotros. Cuando hay pecado en la iglesia y no se confronta, pues destruye toda la iglesia. Y ese pecado crece en la iglesia y empieza a afectar a otros. Tenemos que cuidar la santidad de la iglesia. Si vemos pecado en la iglesia, me recuerdo esta iglesia en Corinto que nadie quería hablar y nadie quería mencionar nada, pero cuando vemos pecado en la iglesia, en vez de empezar el chisme, deben hablar con el pastor para que se pueda confrontar y él puede conocer las cosas que pasan, para nosotros empezar el proceso de limpieza para recibir las bendiciones de Dios. No sea un miembro que cierra sus ojos y dejan que la iglesia se destruye ella misma porque no quiere ser parte de lo que está pasando. Ahora que reconocemos que necesitamos purificación, número 2, dejar que Cristo nos purifique. El momento que yo conozco que yo necesito ser purificado y hay cosas en mi vida que tengo que confesar, ahora tenemos que dejar que Dios o Cristo venga y empiece este proceso. Mira lo que dice en versículo 7, esta primera palabra, limpiaos. La palabra que estamos usando para purificar, limpiar,
Y Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura. En la fiesta de la Pascua, que ellos celebraban y usaban esta levadura y sin levadura, la fiesta de Pascua fue celebrando en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús. La Pascua en el Antiguo Testamento celebraban la liberación de Israel de esclavitud. Dice, en la fiesta de la Pascua, toda la levadura era removida de la casa. Ellos en esta semana que tomaba 7 días esta fiesta de Pascua, ellos no podían tener en su casa pan con levadura durante esta semana. Tenía que quitar y eliminar toda pan con levadura en su casa. Era parte del requisito de esta fiesta de Pascua. Porque sabemos que en la Biblia levadura fue un símbolo del pecado. Y pues ellos tenían que eliminar el pecado de su casa, eliminar la levadura de su casa, para que solamente la pureza se queda en su casa. Y Pablo le está diciendo que ellos tenían que sacar el pecado entre de ellos. Igualmente nosotros tenemos que sacar todo el pecado de nuestra vida. Y también sacar todo el pecado de la iglesia. Dios no acepta el pecado en nuestra vida y el pecado en la iglesia. Dios no lo va a aceptar. Quizás hay iglesias que aceptan el pecado. Hay iglesias que saben que no está bien y están permitiendo cosas del mundo y prácticas del mundo en la iglesia. Dios no va a permitir o acepta el pecado en nuestra vida y en la iglesia. Obviamente sabemos que somos pecadores y vamos a ver el pecado en la iglesia porque somos pecadores, pero tenemos que confesar y confrontar el pecado en el momento que nosotros tenemos cuenta, el momento que lo veo. Después sacar ese pecado de nuestro corazón, sacarla de la iglesia. No podemos ignorar el pecado en nuestra vida o en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 7. Limpiaos para que, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pueden ser nueva masa, algo completamente nueva. Y son nueva masa por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Cristo murió en la cruz para sacar la levadura de la vida de nosotros. Y la iglesia es nueva masa porque son justificados delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Seguimos versículo 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual, fue el medio por la cual la iglesia volvió a ser sin levadura. Jesús pagó por nuestro pecado para que seamos sin levadura, perfecto delante de Dios. Juan dice en capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que dejar que Cristo nos purifique. Tenemos que confesar nuestros pecados y dejar que la sangre de la cruz nos limpie por el perdón de nuestro pecado. Número 1, tenemos que reconocer que necesitamos ser purificados. Número 2, tenemos que dejar que Cristo nos purifique. Y terminamos aquí. Número 3, dar gracia cuando vemos Cristo purificar. Versículo 8 dice así, así que celebremos la fiesta. No está hablando de que tenemos que celebrar la Pascua literalmente. Pablo está usando
esta fiesta como ejemplo. Ellos tenían que celebrar la verdad que la sangre de Cristo pagó por sus pecados. Esta celebración no es para una semana, pero para toda su vida. Y ahora Pablo nos explica el significado de la levadura. Pablo está animándole a poner esto en práctica sobre el pecado que ellos estaban practicando. Mira lo que dice en versículo 8. No con la vieja levadura. Ahora está diciendo lo que realmente significa. El símbolo de utilizar esta levadura como ejemplo de la iglesia de Corinto. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura que Pablo está hablando es el símbolo de malicia y de maldad. Son malas intenciones y maldad. Y este pecado en capítulo 5, donde vemos el contexto de este pasaje, el pecado que la iglesia tenía de inmoralidad estaba afectando toda la iglesia. Terminamos aquí en versículo 8. Otra explicación de esta levadura dice, sino con panes sin levadura. Panes sin levadura significaba de sinceridad y de verdad. Levadura significaba malicia y maldad. Panes sin levadura significaba de sinceridad y verdad. Pablo le dijo a la iglesia que tenía que remover este hombre que estaba cometiendo este pecado. El hijo que tenía una relación con la esposa de su papá. Tenía que remover esta levadura de la iglesia. Tenía que purificar la iglesia y sacar las impurezas. Y los que son purificados, los que desean ser purificados, viven una vida de sinceridad y verdad, dice Pablo. Para terminar esta noche, quiero dar una aplicación para nosotros poner todo esto que Pablo estaba mencionando de la iglesia, del pecado que ellos tenían en la iglesia, del pecado que nadie quería confrontar. Y Pablo está diciendo, tiene que dejar la levadura y tiene que sacar ese pecado de la iglesia, aún ellos mismos sacar la levadura de su vida y empezar este proceso de esta pureza. Hermano, escuche bien. Vamos a conocer que nosotros necesitamos purificación. El primer paso de Dios venir y limpiar nuestra vida y sacar las impurezas es, número uno, conocer que nosotros necesitamos ser purificados. Es posible que durante este tiempo, hablando sobre Pablo y hablando sobre esta iglesia y hablando sobre levadura, el Espíritu Santo te habló sobre algo en esta noche de su vida. Y tú conoces esta noche que hay algo que yo necesito sacar y estás reconociendo que tú necesitas ser purificado. Hermanos, tú tienes pecado no confesado en tu vida esta noche. Algo que tú sabes que no agrada a Dios, pero todavía no he venido a Dios para pedir perdón. Y estás reconociendo, yo estoy haciendo algo, yo estoy practicando algo que no agrada a Dios. Y esta noche Dios me está enseñando, yo lo reconozco y ahora estoy preparado para confesarlo. Número 2. Si esta noche tú estás reconociendo que necesita purificación, vamos a dejar a Dios purificarnos.
Vamos a invitar a Dios. Dios, yo necesito ser purificado. Me entrego mi vida a ti. Confieso mis pecados para que tú empieces a enseñarme quizá algo en mi vida que yo no estoy conociendo, que no te agrada a ti. Enséñame las cosas en mi vida que no te agrada para que yo empiece este proceso de ser purificado. Y número 3. Vamos a dar gracias a Dios cuando vemos que Dios en este proceso está purificándonos. Gracias, Señor, por pagar por mis pecados en la cruz de Calvario, dándome perdón de pecado. Que cuando yo vengo a ti para ser purificado y yo vengo a ti para confesarlo, la Biblia dice que es justo y fiel para perdonar todos mis pecados y quitarnos de toda maldad. Y Dios está preparado para purificar, para quitar, pero tenemos que conocer que necesitamos ser purificados. Tenemos que venir y confesar y reconocer y dejar que Dios me purifique. Y da gracias, Señor, cuando Él nos quite esas cosas que aún nosotros conocemos que no agrada a Dios. Y Dios me ha perdonado y siento libre de ese pecado. Y Dios está purificando mi vida. No solamente en nuestra vida, pero también en nuestra iglesia. Es algo importante. No podemos dejar cosas así pasar, que estaba pasando en esta iglesia, pasar en nuestra iglesia, en los hermanos. Tenemos que ayudar unos a otros. Con sus ojos cerrados, ahí sentado, vamos a hablar con el Señor un momento. Es posible que Dios te estaba hablando a ti en esta noche. No queremos irnos sin tú tener este privilegio de pedirle a Dios: Dios, yo necesito purificación en mi vida esta noche. Número 1, tú tienes que reconocer, y estoy predicando a mí también, reconocer que hay algo en mi vida que no te agrada a ti. Hermanos, tú reconoces esta noche que hay algo en tu vida que no agrada a Dios, y tú reconoces que tú necesitas purificación en su vida. Ese es el primer paso. Ahí en su asiento tú puedes confesar sus pecados delante del Señor. Dios, perdóname, porque estoy practicando algo que no te agrada a ti. Estoy haciendo algo que no te agrada a ti. Y Dios te está escuchando su confesión en esta noche. Y Dios te ha perdonado si hay arrepentimiento en su vida y un deseo de realmente virar y dejar ese pecado delante del Señor. Pídele a Dios esta noche: Dios, ayúdame. Necesito ser purificado. Después podemos dar gracias, Señor, cuando empiece a purificarnos, limpiarnos. Nos sentimos libres del pecado, porque nuestro pecado está en la cruz, porque Jesús murió y dio su vida, su sangre en la cruz por nosotros para pagar por nuestros pecados. Hablando de la iglesia en este estudio, esta es parte de la iglesia, de este proceso que Dios desea para la iglesia. Dios desea una iglesia limpia, Dios desea miembros limpios, pero nosotros tenemos que desear que Dios venga y limpie la iglesia y limpie nosotros. Señor, gracias por este ejemplo que Pablo utilizó de esta iglesia que estaba pasando por mucho pecado, aceptando el pecado, no queriendo confesarla. Y Pablo utiliza levadura para enseñarle a ellos que tenían que eliminar estas cosas en su vida. Señor, quiero que tú proteges nuestra iglesia. Señor, que tú proteges nuestra iglesia de cualquier pecado, cualquier cosa que puede dañar a nuestra iglesia. Señor, que tú empieces a purificar y sacar cosas que no te agrada a ti para que nuestra iglesia sea una iglesia bendecida. Pero eso empieza en nosotros mismos.
algo que yo tengo que hacer en mi vida, constantemente desear ser purificado, desear ser limpiado, para que yo pueda tener una vida que te agrada a ti en todo momento, para que yo pueda venir delante de ti en oración sabiendo que vengo delante de ti limpio, con mis pecados confesados. Ayúdanos a ser una iglesia que desea ser limpio y purificado, no solamente como miembro, pero como iglesia en todo momento. Para que tú nos uses grandemente, para que podamos ser una iglesia usada, bendecida como somos ahora. Solamente queremos estar cuidados sobre el futuro para no permitir estas cosas. Gracias, Señor, por tu iglesia, los hermanos en la iglesia, su deseo de ser limpiados. Yo sé que es deseo de ellos, pero somos pecadores. Y es algo que necesitamos practicar cada día. Señor, te entregamos todo esto en tus manos. Entregamos a los hermanos, los que quizás oraron esta noche para ser purificados. Y Señor, que tú puedes ayudar a ellos, a nosotros, a mí, en mi vida, en mi familia, para que siempre podamos ser purificados. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra que tiene poder para limpiarnos, ayudarnos. Te pido tu bendición sobre los hermanos que han llegado en esta noche. Te pido tu bendición sobre nuestra iglesia. Señor, vamos a terminar en este último himno. Después, Señor, te pido que tú nos lleves a nuestros hogares esta noche. Señor, que podamos regresar otra vez este domingo para seguir estudiando tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.